una iglesia y un Schoenstatt en salida para ser fermento de una nueva cultura. Ante ese desafío estamos. Y nos referimos en el video pasado especialmente a la responsabilidad que tiene el laicado en el cambio social del orden temporal, en la política, dijimos, en la empresa, en el mundo del trabajo, en el mundo de las comunicaciones, en la ciencia. Allí debiéramos estar nosotros presentes. Y allí ser buena levadura y sal, con gusto sal, salobre, no insípida. Creo que esto requiere un cambio súper importante que se ha ido dando de a poco. Son pocos los pioneros que han abierto campos, nuevas posibilidades y que se han metido a veces con mucho riesgo, y no es fácil ser un empresario, digamos, y un político así como Dios manda, diríamos, como lo requiere el Señor y la Iglesia hoy día. Pero por ahí vamos. Laicos en salida, Schoenstatt en salida, para ayudar a los más pobres, de acuerdo, eso es algo básico, digamos, de caridad. Pero no nos quedemos ahí. Hay que salir en todos estos campos laicales. No son los campos especialmente donde la jerarquía tenga algo que decir, mayor, algunas cosas de todas maneras, sobre todo en la moral, pero en la acción yo no voy a estar qué sé yo, en la política metido de ninguna manera, digamos, en la política partidista. Participaré votando, si se da la posibilidad de votar, ¿no es cierto? O lo que sea. ¿Me entienden? Ahora quisiera dar un paso más allá en lo mismo, diciendo, para esto se necesita una nueva espiritualidad laical. O sea, o para vivir la santidad en medio del mundo, como laico. Y esa santidad es, para el Padre Quinte, una santidad de la armonía de la naturaleza y gracia, o de fe y vida, o, lo que es lo mismo, su base es una espiritualidad profundamente mariana, que une al hombre y a Dios, la acción de Dios y la acción del hombre, que ve a Dios metido en la historia. Dios lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en la Eucaristía, y el Padre Quinte agrega y acentúa, y lo encontramos también en la vida, ahí donde estamos. Porque nosotros podemos leer la palabra de Dios y meditarla, y tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a misa, debemos ir a misa, participar profundamente en la misa y tener devociones. Tenemos también. Pero nuestro cristianismo no se agota ahí. Esas fuentes tienen que regar la tierra en la cual voy a actuar en concreto, en mi propia familia, en mi oficina, ¿no es cierto? Ahí tiene que vivirse al Dios presente. Citaba la otra vez esa famosa frase, en business is business, los negocios son los negocios. O sea, estoy en la casa, puedo estar en Schoenstatt, puedo tener santuario hogar, puedo tener muchas cosas, pero en mi oficina, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que emprender algo, digo de nuevo, los medios de comunicación que me preocupan mucho, digamos, porque la presencia de la Iglesia ahí está totalmente desacreditada en este momento, por lo menos en algunos lugares. Este laico tiene que tener una viva conciencia de que Dios está en su vida, en su historia. Que al Dios vivo yo lo encuentro y debo encontrar en mi realidad personal. No es un Dios simplemente de ideas,
que me da una moral o que me pide hacer una práctica religiosa. Es un Dios que ha estado presente en mi vida. Si yo no tengo esa conciencia, para el padre Kenten, los que son shuntatianos, digamos, saben perfectamente que la historia de vida para el padre Kenten fue esencial. O sea, ¿dónde encuentro a Dios? Dice él, en la novela de mi vida. Si no lo encuentro ahí, si no está para mí presente como persona actuante en mi realidad, difícilmente voy a lograr que otros crean que está actuando en sus realidades. Y voy a transmitir un Dios, no sé, ¿de qué? De estos principios, de esta moral. O va a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios histórico, el Dios de María, el Dios de Pedro. ¿Te fijas? Ese Dios es un Dios que interviene en la historia. Es un Dios histórico, no es teórico, es un Dios personal. No es una espiritualidad vaga ni principios simplemente, por ritos. Tengo conciencia del Dios de mi vida, es mi Dios, como Abraham tenía que decirle, ¿no es cierto?, a su hijo, mi Dios me dijo esto, me hizo hacer esto, me encargó esto. Ese Dios es el que tenemos que rescatar nosotros. Por eso el padre Kenten acentúa muy fuertemente en nuestra visión de la fe la divina providencia. Dios es un Dios que tiene un plan de amor, que realiza un plan de amor. Dios gobierna el mundo, pero lo hace a través de nosotros. Ese Dios actúa en nosotros. El ejemplo más claro es María. Estaba metida, por así decir, interiormente en la esencia del Dios histórico, de la historia sagrada. Y ella, en un momento de su vida, por gracia extraordinaria en este caso, ¿no es cierto?, siente, Dios me está pidiendo esto. Me hace revisar toda mi vida, mis planes y decir, me quiere para esto. Pero me dice, ¿quieres tú? ¿Quieres meterte en esto? Y ella dice que sí. Y ahí empieza todo un desarrollo de ese plan de amor en el cual María no tenía plena claridad, fue adquiriéndolo a través del tiempo, pero estaba súper consciente, ¿no es cierto?, que el Dios de la vida la había elegido a ella en su pequeñez para hacer grandes cosas. Pero no entendía todo a veces. Fue luchando para encontrar. Cuando se pierden en el templo, el niño se recuerdan después de la respuesta de Jesús. Y María no entendió y meditaba en su corazón qué querría decirle Dios con esto. Esta es una buena nueva que asume Schoenstatt, y el padre Kenten, o debe asumir Schoenstatt en su plenitud, algo que para el padre Kenten fue absolutamente central. Este Dios providente, Él conduce mi existencia personal. Y por lo tanto, mi fe no es una fe que separa fe y vida, sino que justamente une fe y vida. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo descubrir? Y ahí el padre Kenten nos va a dar caminos, así como San Ignacio entregó, ¿no es cierto?, caminos en sus ejercicios espirituales, o San Francisco también, caminos muy concretos. El padre Kenten nos da herramientas para discernir dónde está Dios aquí, qué me pide Dios en esta circunstancia, en esta coyuntura. O, si ustedes quieren, dónde Dios me abre puertas para que yo me meta por ahí. Pero yo tengo que hacer un discernimiento a la luz de la fe práctica en la divina providencia. Hemos hablado muchas veces de eso, sería el caso ahora de meterse más a fondo, pero yo dudo mucho
de que nosotros estemos aplicando de hecho esa ley de la puerta abierta de la resultante creadora de la cual el padre Kentry habló y vivió tanto. Cotejarse con las voces del tiempo, del alma y del ser. Discernir, decidir, realizar, evaluar. Todo ese mundo es el mundo de una espiritualidad típicamente laical. Y en segundo lugar, la meditación de la vida. Meditar de la Biblia, estupendo, hagámoslo, tenemos que hacerlo, pero también meditemos nuestra vida, nuestra historia sagrada, o la historia sagrada del país, de lo que está pasando hoy día, digamos, de esa coyuntura. Se fijan, es una nueva espiritualidad para que los laicos verdaderamente puedan ser gestores como instrumentos de Dios en el cambio cultural que tiene que darse hoy día. Pidámosle al Señor que estos laicos tengan el valor, la fuerza y la decisión de hacerlo. Contamos con las gracias de la alianza de amor y del santuario para ello.